Capítulo 2. No son solo sueños. Sección 3A. Manifestaciones del señor Troc, parte 1. Y bueno, en este dibujo quiero representar aquí a mi gato Andrés, a mi papá y al señor Troc y mi casa, como era antes. Bueno, eran principios del año de 1992. Los dolores de cabeza que me habían agobiado tiempo atrás estaban regresando y ahora estaban más fuertes que antes, acompañados de insomnio, fatiga, depresión, el paquete completo. Cada que me dolía la cabeza, el señor Troca aparecía cerca de mí, burlándose a carcajadas de lo que me pasaba. Cuando dormía, me perseguía en sueños, y aunque yo huía de él, a veces la intensidad del sueño hacía que me despertara, y me costaba mucho trabajo volver a dormir, y en eso también se basaba gran parte de la fatiga. Mi mamá trabajaba turnos extra en su trabajo para aportar un poco más de dinero a la casa, lo cual realmente fue un error muy grande porque entre más independencia económica mostraba mi mamá, menos dinero mi papá aportaba a la casa. Y bueno, una tarde al regresar de la escuela encontré a mi mamá que estaba arreglándose para ir a trabajar. Y al verme me dijo, hay comida en la estufa, prepare caldo de res, vas por tortillas y comen Lupe y tú. Y entonces me dio 2,000 pesos para comprar tortillas. También me aclaró, hierves el caldo de res para que no se vaya a echar a perder. Yo nomás le dije que sí con la cabeza y entonces ella partió rumbo al trabajo. Después de eso, como a la hora, llegó mi papá, se acercó a la estufa y al ver que lo que había de comer no quiso calentar y entonces me llevó a mí y a Lupe y a mí, por comida. Fuimos a un mercado a comer comida corrida con una señora que era muy amable, muy linda, pero tardaba horrores en atender, tardaba muchísimo en atender. Y luego para hacer más tiempo todavía, al acabar de comer, mi papá se puso a platicar con ella. Entonces nos hicimos como 3 horas en total. Al regresar de comer ya estaba cerrada la tortillería. Después de eso, Lupe estuvo jugando con mi papá ese día y mi papá estuvo muy amoroso, cosa que era muy rara en él. Caída la noche, mi mamá regresaba de trabajar, entonces le pidió a mi papá que le calentara comida para que él cenara. Mi mamá se fue a la cocina, abrió el refrigerador para sacar las tortillas que supuestamente yo había comprado hace rato y se dio cuenta que no había comprado nada. Entonces sacó unas tortillas viejas que estaban en el fondo del refrigerador que iba a utilizar para hacer chilaquiles. Las puso en el fuego a calentar y entonces cuando empezó a calentar el caldo, empezó a despedir un olor rancio. Mi mamá se dio cuenta al instante que yo no había hervido el caldo y entonces se enojó mucho conmigo y me comenzó a reclamar, con justa razón. Mi mamá tenía el lema de que una vez ingresada la comida al refrigerador, ésta se olvidaba, así que en lugar de refrigerar la comida prefería hervirla. Y bueno, a veces de tantas hervidas la comida quedaba muy salada y a nadie le gustaba ya, además quedaba como reseca y perdía sus propiedades, vaya. Pero a veces la comida duraba hasta 2 semanas. Y bueno, entonces mi mamá comenzó a hervir un arroz que ya tenía 4 hervidas y 4 refrigeradas. Y entonces también frío un huevo y como el arroz no estaba pues realmente muy bueno o que sí estaba ligeramente salado, mi papá al probarlo se indignó y comenzó a decirle, eres una lagartona, te arreglas para ir al hotel, por eso no hay comida en la casa, porque te largas por allá. Y mamá le contestaba, Javier, tú sabes que fui a trabajar, sabes que fui a la lavandería, cuando quieras puedes ir conmigo a lavar las sábanas que dejan los pacientes en el hospital. Y mi papá le replicaba, no has de creer que yo soy tu tonto, que me voy a creer tus cuentos, que me voy a tragar todo eso, etcétera, etcétera. Y entonces empezaba una discusión que no tenía fin y que no llegaba a ningún lado. Y bueno, como comenzaron a pelear, mi mamá le pidió que salieran al carro para seguir peleando allá adentro. Y tras un rato se fueron a recoger a Brenda, que salía a las 11 p.m. de trabajar. Ella estaba trabajando en una farmacia ubicada en la calzada Zaragoza, cerca del campo de las brujas. Casi diario mis padres peleaban, y a veces yo era uno de los factores que facilitaba que la pelea se diera. Ellos se insultaban, se jaloneaban y a veces llegaron a golpearse, golpes ligeros como un manotazo, cosas así, realmente no fue mucho, pero eran golpes, en fin y a cabo. Recuerdo que cada vez que eso ocurría, en mi mente escuchaba la risa del señor Troc, que se burlaba tanto de mí como de mis padres. Cuando llegó el fin de semana en la noche, vino Miau, en sueños, a llevarme al planeta Minino.
Aunque podía abrir un portal directamente hasta la biblioteca de la séptima luna, él no quería hacer un rastro que fuera fácil de seguir. Sí podíamos teletransportarnos directamente hasta la luna, pero no muy seguido, porque si no iban a encontrar el lugar donde nos reuníamos. Por ello casi siempre aparecíamos en algún lugar de la órbita del planeta Minino, y desde ahí iba por nosotros un gato astronauta que se llamaba Galáctico. Él nos llevaba en un cohete hasta la séptima luna. Pero ese día, antes de que llegáramos a nuestro destino, estábamos pasando cerca del planeta Minino y vimos múltiples explosiones que se alcanzan a ver desde el espacio, bueno, desde donde estábamos, y decidimos ir a ver. Al acercarnos a la ciudad donde ocurrieron las explosiones, el gato galáctico proyectó en el tablero de la nave las cámaras de seguridad que había en la ciudad, que estaban registrando todo, y vimos que quien estaba ocasionando eso era el señor Trock, que estaba destruyendo todo a su paso. Trock, con su bastón, lanzaba rayos y de sus sombreros sacaba esferas de luz, que al arrojarlas explotaban. Los animales parlantes corrían asustados, teniendo como prioridad el poner a salvo a los niños que ellos cuidaban, ya que esos animales parlantes eran amigos imaginarios de esos niños. Yo sabía que era el momento de practicar lo aprendido de los omnisentidos. Entonces Galáctico aterrizó la nave a una distancia prudente para que Trock no se diera cuenta que estábamos ahí. Para ello Miau me dijo: usa la omnisciencia para mantener vigilado a Trock. Bueno, nada más me dijo mantenerlo vigilado, pero pues era utilizando la omnisciencia. Entonces, me concentré y logré vigilar a Trock desde las piedras que lo rodeaban, desde los restos de la ciudad que estaba destruyendo. Entonces le dije: lo logro ver. Él aún no se ha dado cuenta que estamos aquí, porque se vaya destruyendo todo sin sentido y como que buscándonos. Y bueno, entonces Miau me dijo: ayúdame a salvar a los meninos. Yo sé que hasta ahora no has logrado mover objetos con tu mente en los sueños, pero tienes que intentarlo para poderlo distraer. Entonces yo le dije: lo voy a distraer. Me concentré y aunque veía por dónde pasaba, no lograba arrojarle ninguna piedra o que algo cayera sobre él, un escombro o lo que fuera. Nada se movía. Sin embargo, el hecho de que yo estaba usando como una especie de poderes telepáticos hizo que Trock sí lograra sentir mi presencia. Y entonces, concentrándose un poco, logró sentirme y se dirige hacia nosotros. Entonces le dije a Miau: viene hacia nosotros. Miau estaba ayudando a levantarse entonces a un perrito que se había caído y que estaba ayudando a unos niños y así. Y entonces Miau me dijo: entonces iremos a él para que no cause más daño por el camino, ya que había muchos animales que estaban todavía huyendo donde estábamos. Y donde Trock estaba ya no quedaba prácticamente ningún animal. Entonces Galáctico nos dijo: pero ni siquiera tienen un plan, o así como que a dónde van a ir o qué. Y Miau le dijo: el plan es hacer tiempo para que los meninos se evacúen y cuando llegue el momento usar el lápiz para escapar. Galáctico le advirtió a Miau: Miau, recuerda que si destruye el lápiz puedes morir. Realmente no entendí bien eso, pero era como si explotaba el lápiz iba a haber una explosión. Bueno, si destruía el lápiz iba a explotar. Miau y yo nos dirigimos a Troc para evitar que dañara más partes de la ciudad. Todavía no estaba cerca de nosotros Troc cuando comenzó a gritarnos y nos dijo: pero vaya, vaya, pero si es el menino prófugo. Sí que eres escurridizo. Estuve preguntando por ti y nadie sabe quién eres. Tuve que destruir media ciudad para que aparecieras. Dime quién eres. Entonces se acercó lo suficiente para vernos y me dijo: mire nada más. ¿A qué vienes? ¿Acaso tus papás no se pelean lo suficiente? Deberías solucionar antes tus propios problemas antes de querer ayudar a los meninos. Oh, ya sé. Tú quieres que te enseñe un truco de magia. Entonces se quitó el sombrero, metió su mano en él, sacó unos cuchillos y me los lanzó. Mi reacción fue tirarme al suelo mientras pegué un grito de susto. Aunque ningún cuchillo me tocó, Troc, al ver mi reacción, dijo: tal como lo imaginé, eres un niño cobarde, mis esperanzas de una buena pelea se esfuman. Estiró su mano hasta que me alcanzó. Esos fueron varios metros para que me alcanzara unos 5 o 10 metros. Me sujetó del cuello y me arrojó contra una pared. Y entonces me dijo: eso que te acabo de hacer, aunque estés dormido, debe doler. Y sí, fue muy curioso porque ese golpe todavía lo recuerdo porque es, fue como cuando me pegaba en la cabeza de niño. Cuando jugaba mal y me golpeaban con una piedra o mi cabeza azotaba en el suelo, sentía un olor a humedad en la nariz. Y en ese instante también lo sentí, que era como un tipo de sangrado o algo así, pero lo logré sentir. Troc nos comenzó a perseguir y mientras huíamos de él, vi que había muchos meninos que huían de esa zona. Ninguno se atrevía a enfrentar a Troc. Y entonces le pregunté a Miau:
pero si son muchos meninos, ¿por qué no se enfrentan a Troc? Y Miau dijo, una vez lo hicimos y fueron invadidos por un ejército de demonios, sometieron al planeta y fue cuando aceptaron los términos de no volver a atacarlos. Si ellos se defienden, vendrá una gran represalia de demonios. Pero en mi caso, como no estoy registrado, no justificarían una invasión si yo ataco. Por eso el gato de la séptima luna me apoya en secreto para que podamos derrotar a Troc. Bueno, dijo esto mientras estábamos huyendo. Y continuó. Deja que Troc se acerque a una distancia prudente e intenta atacarlo con los poderes. Si él se acerca demasiado, yo lo atacaré escondido. Y si algo sale mal, escapamos con el lápiz. Galáctico nos dijo, ya evacué a los meninos y les aviso cuando ya haya sido hecha la evacuación. Perdón, dijo, yo evacuaré a los niños. No, ya los evacué, ya los... Y bueno, entonces, aunque intenté detener a Troc, arrojé los objetos, este los detenía en el aire usando sus poderes mientras me perseguía. Tras unos minutos, Miau hizo una señal avisándome que ya habían evacuado a todos los meninos. Entonces Miau salió de su escondite y salió a mi encuentro para escapar juntos. Pero antes de que Miau llegara conmigo, Troc lo lanzó a golpear con su bastón, el cual se alargó muchos metros para golpearlo. Aún así Miau llegó conmigo, sacó su lápiz tras un portal y logramos escapar. Mientras escapábamos, Troc, enfadado, gritaba amenazándonos, pero aún así logramos escapar. Cuando salimos del portal, aparecimos en mi cuarto, y tras unos segundos desperté. Eran como las 2 de la mañana. La casa estaba toda en silencio y traté de seguir durmiendo. Estaba durmiéndome de nuevo cuando a los pocos minutos entró Andrés gritando al cuarto como loco. Mi mamá se levantó, lo sacó del cuarto y como a los 15 minutos volvió a entrar nuevamente gritando el gato. Y mi mamá ya no lo sacó. Tras unos segundos el gato guardó silencio solito y salió del cuarto. Y en eso llegó mi papá borracho. Comenzó a gritarnos por tonterías y a pelear con mi mamá. Mi mamá salió a la sala para contenerlo, pero comenzaron a discutir. Tras unos minutos Brenda también decidió salir del cuarto para proteger a mi mamá. Tras otro par de minutos yo decidí salir del cuarto también, pero en cuanto abrí la puerta y los vi discutiendo me regresaron al cuarto de un grito, todos unánimes. Volví al cuarto, me senté en la cama y unos minutos después estaba Lupe. Después esta Lupe se levantó y se sentó a mi lado. Entonces me comenzó a doler la cabeza y comencé a escuchar en mi mente la voz del señor Troc cómo se reía. Después Andresito comenzó a gritar mientras caminaba lentamente hacia mi papá. Por un momento mi papá guardó silencio, quizás asombrado por el gato que estaba gritando mientras caminaba lentamente hacia él, o como que lo quiso hacer entrar en razón, no sé. Pero mi papá guardó silencio por unos segundos y después de eso tomó la escoba y se la arrojó al gato. Le arrojó la escoba con tanta fuerza que el palo de la escoba se partió. El gato logró esquivar la escoba, dio un solo salto y después guardó silencio y se metió en el cuarto. Cuando regresó al cuarto ya no entró gritando, sino que entró ronroneando. Se subió a la cama y se acostó junto a nosotros, como si quisiera consolarnos, y nos acariciaba con su cabeza. Estando ronroneando Andresito a mi lado fue que el dolor de cabeza se minimizó y aunque aún escuchaba la risa del señor Troc, ya no era tan dolorosa, ya no me causaba tanto dolor. Tras una hora de discusión, mi papá, que estaba muy borracho, se quedó dormido en el sillón y entonces ya pudimos volver a dormir nosotros también. Mi mamá se metió al cuarto junto con Brenda y se acostaron. Mi mamá cerró el cuarto con llave. Cuando volví a dormir en el sueño, veía a Troc que quería llegar a mí, pero no podía llegar a mí porque algo le impedía y entonces me gritaba desde lejos. Ese gato no estará siempre para protegerte. Entonces, Troc se iba. Esa escena se repitió cada fin de semana y en cada ocasión antes de que mi papá llegara buscando pelea. Andresito siempre entraba al cuarto gritando pues, como loco, pero para advertirnos. Y mi mamá se levantaba a ponerle seguro a la puerta para contener un poco a mi papá. Aunque esto realmente no servía de mucho, ya que la puerta no tenía vidrios y metiendo la mano mi papá podía quitarle el seguro. Y aunque estaba como mi papá estaba ebrio, esto le era un poquito complicado y sí lo retrasaba unos minutos eso de estarle quitando el seguro. Pero bueno,
Esa escena se repitió muchas veces y siempre Andresito nos advertía. Ese es el fin de la sección 3A del capítulo 2.